¿Sí me escucha ahora? Muy buenas tardes. Qué bueno, me da mucho gusto de verles. Veo que quizás varias personas están fuera el día de hoy. Cualquiera que sea la razón, esperamos que estén bien. Ore por ellos. Si usted reconoce quién no está aquí, déles una llamada y para asegurarnos que estén bien. Pero me da mucho gusto que usted haya decidido estar aquí el día de hoy. También aquellos que se conectan con nosotros, bienvenidos. Pues gracias por conectarse. Y estamos en el libro de Primera de Corintios. Estamos siguiendo a través de este libro, aprendiendo algunas de las enseñanzas que Pablo ha estado trayendo a esta iglesia. Pero no solamente es para esta iglesia, es para todos nosotros. Es para la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Corinto, mis amados, es un ejemplo para todas las iglesias, incluyendo la nuestra, de las cosas que no pueden suceder dentro de la iglesia o cuando se busca honrar a Dios y serle fiel en obediencia a su palabra. Había un caos, como hemos venido mirando por las últimas semanas. Había un caos, había muchas cosas pasando en esta iglesia, en las diferentes áreas de la vida de la iglesia. Habían afectado a la iglesia, habían afectado a las personas dentro de la iglesia. Y entonces estaban lejos de poder experimentar la verdadera bendición, la verdadera presencia del Señor entre ellos para vivir y llegar a vivir la vida que Dios estaba buscando para ellos. Esta era la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, como muchas iglesias en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, practicaban dos ordenanzas igual que nosotros. Una era el bautismo y la otra era la cena del Señor. Y como vimos hace un momento, el bautismo es un paso de obediencia, enseña la palabra de Dios, que celebra nuestra decisión de morir a nosotros para comenzar una nueva vida en Cristo. Por el otro lado, la cena del Señor es la práctica como iglesia que nos recuerda que gracias al sacrificio de Cristo podemos vivir esa vida nueva a través de Cristo Jesús y celebrar la comunión como iglesia. Así es que tanto el bautismo como la cena del Señor son cosas que la iglesia hacía y todavía hace. Porque el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas de Cristo Jesús para su iglesia. Vea la palabra que uso, son ordenanzas. Él las encomendó, Él las ordenó, nos pidió que lo hiciéramos. No son sacramentos como en algunos círculos religiosos enseñan. Estas no proporcionan ni tampoco aseguran la salvación de una persona. El bautismo y la cena del Señor más bien son como símbolos de nuestra salvación que debemos observar y obedecer como Cristo dijo. Ahora, tampoco no son cualquier símbolos como para tomarlos a la ligera, sino más bien son ilustraciones vivas que nos enseñan lo que realmente significa vivir en Cristo. Los corintios no tenían reverencia. Hoy vamos a estar hablando específicamente acerca de la cena del Señor, porque eso es lo que el texto nos va a enseñar. Y los corintios no tenían reverencia ni para el bautismo ni para la cena del Señor. Habían olvidado la naturaleza, habían olvidado el significado y la práctica correcta y el por qué debemos participar con reverencia ante la cena del Señor. Y Dios desea recordar lo mismo a nosotros para que no caigamos en el mismo error que cayeron los corintios. Por eso hoy vamos a estar hablando lo que significa la cena del Señor específicamente. Y vamos a orar que Dios nos guíe, nos ayude, alumbre nuestro entendimiento y lo entendamos. Hoy no vamos a estar tomando la cena del Señor, pero en 2 semanas lo vamos a estar haciendo. Esperamos que después de escuchar la enseñanza de hoy, en 2 semanas, cuando lo hagamos como iglesia, vengamos con una mente y un corazón preparado para entonces tomar la cena del Señor. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, tu fidelidad a nosotros y gracias por recordarnos a través de tu palabra, pero también a través de conmemoraciones como es la cena del Señor,
nos recuerdas lo que tú hiciste por nosotros, el sacrificio grande, el precio grande que costó, Señor, nuestra salvación. Por eso te pido que ahora tú nos guíes, estés con nosotros, Señor, nos bendigas con tu presencia, oh Dios, y nos alumbres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos no solamente entender tu palabra, pero también ponerla en práctica en nuestras vidas, oh Dios. Guíanos sobre todas las cosas, Padre, y te ruego que tú guíes mis palabras, mis labios, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y no la palabra simplemente mía, oh Dios. Bendice este tiempo juntos y guíanos en todas las cosas para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, pues vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a estar entre los versículos 17 hasta el final del capítulo, versículo 34. Por eso el primer punto al que quiero llevarlos es que la cena del Señor debe llevarnos como iglesia, debe llevarnos a la unidad. La cena del Señor debe llevarnos hacia la unidad como iglesia. Vea lo que dice los versículos 17 al 22. La palabra del Señor dice: en las siguientes instrucciones, dice Pablo, no puedo elogiarlos. Lo que pasa es que si usted regresa al versículo 1 del capítulo 11, él comienza diciendo: oh, cuánto me alegro por ustedes que siempre tienen buenos pensamientos y están en el Señor. Él comienza elogiando a los corintios, a la iglesia. Hay algunas cosas buenas, hay algunas cosas que ellos están haciendo buenas y él los elogia. Pero aquí en este versículo él comienza diciendo: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, dice Pablo. Tiene un tono, Pablo, un poquito, pues está como quizás molesto por esta situación. Porque él comienza: de esto no, de lo que estoy a punto de decirles, iglesia, dice él, no los puedo elogiar. Hay algunas cosas buenas y por esas cosas buenas le doy gracias a Dios, iglesia. Pero en esto que les voy a decir, dice él, tengo un problema con ustedes. No los puedo elogiar. ¿Por qué no está contento con ellos? Pues él lo dice aquí, porque él dice: parece que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hacen más daño que bien. Wow, eso está fuerte. Eso está fuerte de parte de Pablo. La conducta de la iglesia no era digna del elogio de Pablo. Sus reuniones de adoración, sus reuniones dominicales o cada vez que se juntaban, estaban llevando a la gente, no estaban llevando a la gente algo mejor, le estaban llevando a la gente algo peor. Lejos de salir de ese lugar bendecido, decir: wow, qué maravilloso Dios, oh, qué bueno que miré a mi hermano. Estaban saliendo peleados, estaban saliendo hablando otras cosas, criticándose, murmurándose, juzgándose, hablando del uno del otro, molestos el uno con el otro. Las reuniones de esta iglesia no eran de bendición. Espero que aquí en Crossroads, cada vez que usted viene domingo, usted esté deseando grandemente decir: wow, no me aguanto por venir a Crossroads. Espero eso de verdad. Ojalá que no tengamos el sentir decir: oh man, yo a esa iglesia ya no quiero ir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los que vienen a visitarnos? Ojalá que los que nos visitan aquí en Crossroads puedan realmente sentirse acogidos, abrazados, que los podamos hacer parte de la familia. No seamos la iglesia fría que miramos una cara nueva y ni siquiera los saludamos. Hermanos, no seamos esa iglesia. Les pido por favor que si usted mira a alguien nuevo, si usted trae una visita, por favor ayúdenos a
a abrazar a esas personas, a darles la bienvenida. Porque la conducta de la iglesia aquí en Corinto era de lo peor. Una iglesia sana se caracteriza por tres cosas. Una es la enseñanza verdadera, completa de la palabra de Dios. Dos, también se caracteriza porque es una iglesia que está buscando constantemente al Señor, está buscando vivir en santidad, la manera en que ellos viven delante de Dios. Y tres, en una iglesia sana hay unidad. Se aman los unos a los otros, se sirven los unos a los otros. Pero cuando una iglesia no está sana, por supuesto es lo contrario a lo que dije. La verdad de Dios no es enseñada completamente. La verdad de Dios es diluida, manipulada por deseos personales de aquellos que la enseñan. Hay pecado, el pecado surge dentro de la iglesia y no es confrontado. Y hay una falta de unidad, porque entonces hay discordia, hay división, hay murmuración. Cualquier reunión, mis amados, de personas cristianas va a ser destructiva más que edificante para cualquier persona si permitimos que el pecado, que la falta de la enseñanza de la palabra del Señor y si permitimos que no haya unidad entre nosotros. Porque esas son las cosas que infectó a la iglesia de Corinto y comenzó a manifestarse en diferentes maneras, incluyendo en el tiempo de la cena del Señor, que debería ser un momento especial como iglesia. Aún en ese momento, Pablo dice: ¿qué están haciendo? Él dice: oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen. Y lo creo, dice. Déjeme hacer un paréntesis ahí cuando él dice cuando se reúnen, porque esa frase la repite por lo menos 5 veces en este pasaje. Cuando se reúne, él lo dice porque hay una dinámica especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Hay cosas que pasan en esta asamblea que no pasan en ningún otro lugar. El adorar al Señor juntos, el orar juntos, el orar los unos por los otros, el escuchar la palabra del Señor, el tomar la cena del Señor, el celebrar con alguien el cambio de vida a través del bautismo. Esas cosas no pasan en ningún otro lugar. Hay dinámicas cada vez que la iglesia del Señor se reúne. Por eso apelo a que cada uno de nosotros le dé importancia a nuestras reuniones como iglesia, le dé importancia y seamos constantes el ser parte de la reunión de la iglesia. La iglesia no es un lugar físico, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y cuando alguien no está aquí, la iglesia entonces está incompleta. Una de esas dinámicas que como iglesia hacemos es la cena del Señor. Y cuando yo pienso en la cena, pienso en algo familiar. Pienso en la mesa. Alrededor de ellas está la familia o quizás los amigos cercanos. No es un lugar que tomamos a la ligera. Llevó preparación, llevó tiempo, arreglamos la mesa. Y el tiempo que vamos a tener alrededor de esa mesa es un tiempo especial, es significativo. Inclusive nos une más como familia, o nos debería de unir más como familia. Y eso como iglesia también lo celebramos, lo hacemos aquí cada vez que nos reunimos. Bueno, no cada vez, pero como iglesia lo hacemos. Pablo reconocía que en medio de esta iglesia de Corinto había división y había caos. Interesantemente, él dice que él lo cree, inclusive dice: por supuesto que debe de haber divisiones, dice él. Cuando yo lo leí eso, dije yo: ¿cómo que por supuesto que debe haber divisiones? Pero la realidad es, mis amados, que Dios, que tiene control de su iglesia, Dios que tiene control de su pueblo, aún en medio de esas circunstancias que muchas veces se ven entre las iglesias, que no debería, pero se ven, podemos entender que aún Dios está en control de esas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pablo lo dice.
Así que porque a través de esa se ve el carácter de las personas. A través de esos conflictos internos de la iglesia, realmente viene a resaltar en dónde estamos en nuestro caminar con Cristo. Cuando se levanta una situación dentro de una iglesia, ahí es donde realmente se ve nuestro carácter cristiano y dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. Ahí se mira nuestra madurez en el Señor, ahí se mira nuestro conocimiento y nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y Pablo lo dice, que aún en medio de esas divisiones, es más, esas divisiones casi son de cierto modo hasta necesarias, inevitables y útiles, que es la forma en que Dios va a resaltar, o más bien vamos a ver cómo una persona reacciona, y eso va a revelar realmente lo que hay en el corazón de estas personas. Tampoco no es una excusa para buscar la división o las contenciones, por supuesto que no. Pero Dios inclusive va a usar esos tiempos o esas situaciones para revelar el carácter y el corazón, y si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no. Lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto, mis hermanos, es que habían personas que tenían buenos recursos, tenían dinero. Y esas personas de dinero en Corinto organizaban comidas dentro de la iglesia. O sea, organizamos una comida, este domingo, sobre todo cuando iba a ser la cena del Señor. Se organizaban unas comidas, y aquellos que tenían dinero entonces decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una buena carne asada. Invitaban a los amigos, invitaban a medio mundo a la iglesia ese día, porque donde hay comida se llena la iglesia. Se ríen, pero es verdad. Pasaba en Corinto y todavía pasa hasta el día de hoy. Y entonces Corinto hacían estas grandes comidas, pero escuche, aquellos que ponían la comida porque tenían dinero, llegaban ahí, invitaban a los amigos, y entonces traían a los amigos y los sentaban en los mejores asientos de las mesas. Pero estaban aquellos que no tenían muchos recursos, que quizás no podían aportar mucho para la comida, y entonces a eso los ponían allá a la esquina, allá atrás, porque primero eran sus amigos. Y entonces tenían estas grandes comidas, y imagínense usted los grandes platos llenos. Muchas veces yo he visto personas que se llenan el plato como que no pensaban en los demás. Y entonces estaban ahí teniendo su propia celebración, cuando habían hermanos de bajos recursos que estaban ahí esperando. Algunos de ellos, cuenta la historia, que inclusive llegaban tarde a la iglesia porque tenían que trabajar. Entonces estos que estaban comiendo no los esperaban. Ellos iban, comían y tenían su propia celebración. Y cuando aquellos llegaban tarde, o cuando ya les tocaba a aquellos que estaban atrás servirse, ya no había comida. Esto es lo que estaba pasando dentro de la iglesia, en los eventos de la iglesia. Entonces los ricos con sus amigos se servían, comían, celebraban, olvidándose de aquellos que estaban también ahí. Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa al final la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida, dice él, y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros, dice, se emborrachan. Pablo habló en una parte de Corintios acerca de las divisiones sectarias, acerca de las divisiones en cuanto a pensamiento, divisiones por cuál líder ellos preferían. Ahora los trae al punto de decir, también hay una división social entre ustedes. Y no debe de ser así en el pueblo del Señor. Cuando el pueblo del Señor se reúne, no debe haber divisiones de ninguna clase, no debe haber clasismo. En el pueblo del Señor no hay rangos sociales. No unos son mejores que otros por aquellas cosas, por los recursos que tienen. No, en el pueblo del Señor todos éramos unos miserables pecadores, y Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Y entonces dice, no debe haber este tipo de división, no debe haber este clasismo, no debe haber de mirar a mi hermano diferente porque
porque yo manejo un Mercedes-Benz y él simplemente maneja un Toyota Corolla. Pablo dice, eso no debe de existir entre nosotros. Porque Cristo Jesús tuvo misericordia de todos nosotros. Él extendió su gracia y nos invitó a cada uno de nosotros a ser parte de esta familia. Somos los hijos, todos somos hijos de Dios y Él nos ama por igual. Para que exista este tipo de cosas dentro de la iglesia. Al venir aquí nos reunimos como una familia. Debemos amarnos como familia, como nos decimos hermanos. Si en verdad somos hermanos, deberíamos amarnos de esa manera y darle gloria a Dios en todo lo que hacemos aquí, mientras estamos aquí, y en cómo lo hacemos también. La motivación de nuestro corazón al venir a este lugar, mis amados, domingo a domingo, semana tras semana, es importante, y sobre todo cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Aquellos que hemos caminado más tiempo, aquí entre nosotros, hay personas que han caminado en el cristianismo por mucho tiempo, más que otros. Algunos están comenzando. Apelo a aquellos que hemos caminado en el Señor por mucho tiempo, que decimos que somos maduros en el Señor. Apelo a cada uno de ustedes a que seamos nosotros los que que no pase lo de Corinto de una manera espiritual. Quizás no estoy hablando ya ahora de comida material o física, pero hablo del tiempo, del momento que tenemos aquí. Ojalá que aquellos que hemos caminado en el Señor podamos ayudar a otros a suplir su necesidad, a que ellos sean saciados en la presencia del Señor, ayudarles a otros, esperar a otros, llamar a otros a que estén aquí, para que en verdad ellos puedan disfrutar más que nosotros, que ellos sean los primeros enfrente de la mesa del Señor. Ojalá que aquellos que nos llamamos cristianos por mucho tiempo, seamos los que estemos ayudando a los demás a acercarse a la mesa. Sin ningún corazón egoísta. Pablo expresó su indignación a través de una serie de preguntas, como ya vimos, porque no debemos menospreciar ni a nadie ni a nada lo que hacemos como iglesia. Al contrario, juntos venimos delante de nuestro Dios. Nuestro llamado es tener comunión los unos con los otros, mirar por las necesidades de los demás, amarnos, edificarnos mutuamente. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, eso debe de llevarnos aún más a la unidad como iglesia. Número 2, la cena del Señor debe recordarnos el sacrificio de Cristo. Los versículos 23 al 26 dicen lo siguiente: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo enseña a los corintios, y ya lo hemos enseñado aquí también, pero este es un recordatorio, que les transmite, les enseña aquello que fue enseñado y transmitido a Él. Ahora, ojo, a Pablo no se lo transmitieron los otros apóstoles, a Pablo no se lo enseñó otras personas, sino fue Cristo mismo. Él dice: esto fue transmitido por mí directamente de Cristo. Él me enseñó estas cosas para que yo las enseñara a ustedes. Fue una revelación divina de parte de Cristo para Pablo, para la iglesia. Entonces, la cena del Señor no es un ritual inventado. Cada vez que nos reunimos como iglesia a tomar los elementos de la cena del Señor, no piense que es un ritual inventado por algún hombre, por alguna religión, por algún grupo, quizás alguien lo vio en algún libro. No, este es
esto fue transmitido directamente del Señor Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Jesús mismo la instituyó, dice Pablo. ¿Cuándo la instituyó? En aquella noche, cuando fue traicionado. En esa plataforma, en aquella noche de traición, Cristo Jesús nos demostró su amor. Entonces Pablo dirige la atención de la iglesia hacia ese sufrimiento sacrificial de Cristo Jesús, porque al final ese es el propósito de la cena del Señor. Es algo sencillo, como quizás aquí en Crossroads lo hacemos con una pequeña galleta y una pequeña copa con jugo, pero eso tan sencillo exalta a Cristo crucificado. El texto dice que Cristo Jesús, esa noche que fue entregado, tomó pan. Quizás era una sola pieza de pan en aquellos tiempos, y Jesús dio gracias a Dios por ese pan. Esa es la razón por la que hoy tenemos no es tradición, se me fue la palabra, tenemos la costumbre como cristianos de orar por los alimentos antes de comer. Damos gracias a Dios porque fue precisamente lo que Cristo Jesús dice, que tomó el pan y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Porque la cena del Señor, el acercarnos a la cena del Señor, a la mesa del Señor, debe comenzar con un corazón agradecido, que nos lleva entonces a una acción de gracias. En algunos círculos religiosos incluso la llaman la Eucaristía. Gracias. La Eucaristía. Porque esa palabra en sí quiere decir dar gracias, simplemente. No es una palabra así mágica o algo, simplemente es una palabra griega que quiere decir dar gracias, y así la llaman en algunos círculos religiosos. Después Jesús dice que después que partió el pan en trozos, Él dijo lo siguiente, Él dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando Cristo Jesús dice esas palabras, este es mi cuerpo, Él está afirmando como Dios su encarnación como hombre. El Hijo de Dios debía tener un cuerpo para morir. Esta declaración, mis amados, afirma la expiación sustituta de Cristo por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él entregó su cuerpo para ser sacrificado por ti y por mí. Otra vez, en algunos círculos religiosos creen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, o sostienen que Cristo está presente a través de ese pan. Pero eso, la escritura no es lo que está enseñando. Más, incluso Jesús mismo está usando un lenguaje metafórico. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, pero tampoco no tomemos la simbología tan a la ligera de decir, oh bueno, esto simplemente es un simbolismo y ya. No, sino más bien es una representación. Ese pan representa, es un símbolo, sí, es una ilustración, pero es de gran importancia lo que ese pan, ese pedazo de pan o esa copa representa. Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí es una ordenanza de Cristo Jesús. Por eso cada vez que tomamos la cena del Señor es un acto de acción de gracias, pero a la misma vez es un acto de obediencia a lo que Cristo Jesús ordenó. La cena del Señor es entonces un recordatorio de Cristo Jesús, su obra de redención por nosotros, por su iglesia y para su gloria, sin olvidar que lo que Cristo Jesús hizo por nosotros fue un sacrificio para rescatarnos y salvarnos. Y en acción de gracias y en obediencia a Él, nos acercamos a la mesa para conmemorar esto. Así que de la misma manera tomó en sus manos la copa del vino,
después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Cada vez que vemos el término copa en el Antiguo Testamento, usualmente se refiere a la ira de Dios. Pero ahora Jesús está diciendo que la copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Antiguo Testamento, la copa era la ira de Dios. A través de Cristo Jesús, ahora la copa es un nuevo pacto. Ese término pacto se refiere a las condiciones bajo las cuales Dios trata con el hombre, con el ser humano, sobre todo con su iglesia. Entonces, en el antiguo pacto, Dios, debido al pecado, da sus leyes a los pecadores para que la obedezcan. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios da a su Hijo por los pecadores que no han obedecido la ley. En el antiguo pacto estaba basado en el comportamiento del pueblo de Israel. Si se portaban bien y obedecían, eran bendecidos, pero si se portaban mal, desobedecían, eran castigados. En el nuevo pacto, a través de Cristo Jesús, a través de su sangre, a través de su muerte, en el nuevo pacto ahora su sangre ha sido derramada para aplacar la ira de Dios. Fue el precio entonces que se pagó por nuestra redención. Y nuevamente Jesús va a repetir: hagan esto en memoria de mí cuantas veces la beban. Porque el propósito de la cena del Señor nunca cambia. La cena, si ustedes recuerdan, la cena de la Pascua celebraba la libertad de Dios para el pueblo de Israel de Egipto. De la misma manera, cuando Cristo Jesús instituye la cena del Señor, es para que nosotros recordáramos nuestra redención y nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Entonces no se trata de un recuerdo casual nada más. No se trata simplemente de una tradición. No se trata simplemente de una costumbre que tenemos como iglesia de vez en cuando de tomar una copita y un pedazo de pan. No, es mucho más que eso. Es una representación de recordar verdaderamente. Es una conmemoración de traer a lo presente algo que no se nos debe de olvidar a ninguno de nosotros. La cena del Señor no debería ser opcional tampoco. Cualquier cristiano o iglesia que nunca celebra la cena del Señor está directamente en desobediencia al mandato de Cristo. Por eso como iglesia lo hacemos. Ahora, la frecuencia es opcional. Hay iglesias inclusive que lo hacen cada domingo. Hay iglesias que lo hacen 2-3 veces al año. Nosotros aquí en Crossroads lo hacemos cada otro mes. Inclusive la próxima va a ser el domingo 23 de agosto. Va a ser nuestra próxima celebración de la Cena del Señor juntos. Pero cada vez que la tomamos, anunciamos, proclamamos la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús. Proclamamos que el Señor murió por nosotros. Proclamamos cómo Él murió y proclamamos por qué Él murió. Y esa proclamación no solamente es verbal. Usted escucha el Evangelio a través de la palabra del Señor, pero también a través de la Santa Cena vemos el Evangelio. Es la ilustración del Evangelio. Cada vez que usted toma en su mano ese pedazo de pan y esa copa, es la ilustración del Evangelio. Es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso no lo podemos tomar tan casual, mis amados. La cena del Señor, dice Pablo, no solamente nos recuerda acerca de la muerte de Cristo, pero también nos anuncia y nos recuerda y proclama también la venida de Él. Pablo dice que cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Entonces la cena del Señor nos lleva hacia atrás en memoria a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pero también nos lleva hacia adelante con expectativa, con expectación acerca de su venida. Entonces cada vez que usted y yo conmemoramos como iglesia la cena del Señor, lo que tenemos en nuestras manos, lo que vemos es la garantía de lo que Él ya hizo por nosotros, por nuestra salvación.
pero también es la promesa de lo que Él hará por nosotros, por su pueblo. Creemos en el Salvador crucificado, que murió en la cruz por nosotros, pero creemos en el Señor resucitado, que un día regresará por nosotros también. Eso significa la cena del Señor. Jesús mismo dijo en Mateo: les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, dice, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Él está esperando ese momento. Un día Él va a regresar por su pueblo, y dice que Él no ha tomado otra vez de la cena, de esa cena, porque está esperando levantar a su pueblo y volverlo a hacer nuevamente, pero ahora ya no aquí en la tierra, sino ahora juntamente con Él, mis amados. La próxima vez que Jesús tome la cena del Señor, lo va a hacer con todos nosotros cuando venga su reino. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso es lo que debe recordarnos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. La cena del Señor, número 3, debe conducirnos también a la autoexaminación. Vea lo que dice en los últimos versículos, 27 al 34. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Al pensar en el Evangelio, mis amados, al pensar en ese momento de la cena del Señor y lo que significa la cena del Señor, nos debe de llevar a pensar en la maravillosa y asombrosa gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros sin nosotros haberlo merecido. Y yo no sé usted, pero yo estaba esperando que Pablo terminara, después de hablarnos de la cena del Señor, yo estaba esperando que Pablo nos hablara de esa maravillosa y asombrosa gracia del Señor. Pero sin embargo, lo que él está enfatizando es el juicio divino, pero con una razón y un propósito. Alguien me contaba en una ocasión que los joyeros, cuando le muestran una pieza a alguien, yo no me había dado cuenta, ahora me estoy fijando más, ponen abajo una tela oscura, porque al poner lo que quieren mostrar, quieren que las piedras o la piedra de lo que quieren mostrar brille más cuando está sobre una tela oscura. Porque la tela oscura entonces muestra no solamente lo brillante que es la piedra, pero también muestra su valor. El fondo oscuro revela la hermosura de esa piedra y revela su valor. La gracia funciona de la misma manera. La gracia solo sabremos apreciarla. Cuando hablamos de la gracia de Dios, muchas veces inclusive lo tomamos muy a la ligera, porque solamente sabremos apreciarla y entenderla, entender el asombroso valor que la gracia de Dios tiene para con nosotros cuando la ponemos ante la oscuridad de nuestro pecado. Por esa razón, el llamado de Pablo es a la autoexaminación.
Pablo dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pensemos sobre esto por un momento, mis amados. Algunas personas no se acercan a la mesa del Señor porque muchas veces la persona se siente indigna. Déjenme decirles algo. Si el acercarse a la mesa del Señor se tratara, ahora quizás usted diga, bueno, ¿qué quiere ser indigno? Indigno quiere decir que no tienes mérito o no te lo mereces. Si el acercarse a la mesa del Señor se tratara de nuestra dignidad personal, mi pregunta es: ¿quién realmente entre nosotros puede acercarse a la mesa del Señor? Porque el acercarse a la mesa del Señor no tiene que ver con nuestra propia dignidad. Porque jamás tú y yo estaremos al estándar de la perfección de Dios. Jamás. Por eso en nuestros propios méritos no nos merecemos la salvación. En nuestros propios méritos no podemos acercarnos a la mesa del Señor. Por eso no se trata de decir, bueno, ahorita yo no me siento bien, así es que no la voy a tomar. No se trata de eso. Porque al final no se trata de tu propia dignidad. Porque entonces nadie podría acercarse nunca a la mesa del Señor. Ni tú, ni yo. Por eso en esos momentos debemos recordar y estar conscientes de que no se trata de nosotros. Este no es algo, la cena del Señor no es algo que se trata de nosotros. Es para hacernos recordar de que realmente se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Isaías nos recuerda esto cuando dice que el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ciertamente, dice el profeta, cargó con nuestras enfermedades. No se está refiriendo a enfermedades físicas, habla de la enfermedad espiritual que tú y yo teníamos. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, ahora tú y yo somos sanados de esa enfermedad terrible que era el pecado y que nos separaba de Dios. Por nosotros mismos, mis amados, nadie es digno, nadie era digno y nadie es digno de participar en la cena del Señor. Pero no es por medio de nuestros méritos. Romanos nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, mis amados, dice Pablo, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora. Si antes, cuando éramos enemigos, cuando estamos lejos, Dios se apiadó de nosotros, dijo: yo quiero salvar a Carlos, yo quiero salvar a Feijó, yo quiero salvar a Henry. Si Dios nos amó tanto y nos reconcilió con Él cuando éramos enemigos de Dios, Pablo dice: mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo nos ha hecho dignos. Es Cristo quien nos hace dignos mediante su cuerpo, mediante su sangre. Podemos, por medio de Él, por lo que Él ha hecho, podemos acercarnos a la mesa del Señor. Ahora bien, tampoco no quiero que lo tomemos muy a la ligera. Porque hay veces que aún así, después de haber entendido esto que acabo de decir, podríamos estar acercándonos a participar de la cena del Señor de una manera indigna. ¿Cómo es eso? Nos acercamos a la mesa del Señor de una manera indigna cuando tenemos una actitud de rebeldía
en contra de Dios al continuar viviendo una vida en pecado. Cuando Dios nos haya hablado y nos está llamando al arrepentimiento y nosotros no queremos cambiar. Cuando Dios nos ha hablado y nos ha dicho: hey, Carlos, esta es una área de tu vida que necesitas cambiar, y yo en mi rebeldía prefiero continuar de esa manera, y yo me acerco a la mesa del Señor, sabiendo eso en mí, me estoy acercando indignamente al Señor. Cuando tengo una actitud egoísta de querer vivir mi vida como yo deseo, no como la palabra de Dios me dice, no como Dios me está guiando a vivirla, sino como yo la quiero vivir, a mi manera, no a la manera de Cristo, nos acercamos indignamente a la mesa del Señor. Y la tercera que podría decir es cuando también estamos creando división dentro del cuerpo de Cristo. Cualquiera de estas cosas es una irreverencia. Y la irreverencia se burla del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, mis amados. Pablo dice: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. No nos corresponde examinar a nuestro hermano, no nos corresponde examinar a los demás. El llamado es examinarnos a nosotros mismos. No te corresponde examinar a tu esposa ni a tu esposo, no te corresponde examinar a tus hijos, es examinarte a ti mismo, examinarnos a nosotros mismos. Eso, examinar, es un término utilizado para analizar algo, para ver que pueda estar aprobado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para nosotros mismos. Y esto debe de llevarnos como cristianos a una oración honesta, a abrir nuestro corazón al Señor, porque Él nos conoce. Podemos esconder cualquier cosa a los demás, podemos ponernos una máscara enfrente de los demás, pero a Dios jamás podemos engañarlo. Él nos llama, hay momentos que Él nos llama a una honestidad y a una sinceridad. El salmista lo hizo cuando expresó las palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Wow, vea que esas palabras son muy profundas. Podemos decirle a Dios: ok, Dios, examíname, mira mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Podemos decir eso nosotros a Dios, como el salmista le dijo: examíname, oh Dios, pruébame. Y dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esas son las palabras que nosotros deberíamos estar diciendo. Y cuando descubrimos algo que no está bien en nosotros, cuando Dios nos guía a algo que no está bien en nosotros, mis amados, no debe ser tampoco la excusa de decir: oh, que ya Dios ya me dejó saber el área de mi vida que necesito cambiar, por eso no voy a participar de la cena del Señor. No es la excusa para que no participes. Más bien es la razón que Dios nos da para llevarnos al arrepentimiento, para que entonces podamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado delante de Dios y entonces poder acercarnos nuevamente, participar de la comunión en la mesa del Señor, pero ahora con una conciencia limpia. Es mejor juzgarnos a nosotros mismos, dice Pablo, que provocar el juicio de Dios hacia nosotros. El versículo 29 dice: si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Mis hermanos, podemos muchas veces orar, cantar, inclusive levantamos nuestras manos, leer, escuchamos la palabra del Señor, sin prestar debida atención muchas veces en cómo está nuestro corazón.
Pero una cosa que no podemos hacer de esa manera, mis amados, es el acercarnos a la cena, a la mesa del Señor, sin antes reflexionar profundamente en lo que eso representa y en el sacrificio de Cristo. Debemos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios. Porque acercarse indignamente, dice Pablo, no lo digo yo, equivale a comer y a beber juicio sobre nosotros mismos. Participar en la cena sin creer o darle la honra debida a Cristo por lo que Él hizo, simboliza el juicio divino para ti mismo. Esa es la razón, dice él, por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Mis amados, ese es un texto que hay que estudiar mucho, pero aquí está, se lo voy a dar en 30 segundos. No conocemos las implicaciones espirituales de las enfermedades o inclusive de la muerte de una persona. No podemos perder la salvación. No se trata de eso. Pero sí estamos comprometiendo nuestro testimonio. Tengamos cuidado, mis amados. Dios podría realmente retirarnos de este mundo por burlarnos de la muerte de Cristo mediante nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Si no nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. No podemos perdonar nuestros pecados nosotros mismos, pero sí podemos examinarnos y podemos arrepentirnos, cambiar de actitud, de pensamiento, de acción. Lo que sí podemos hacer es confesar a Dios nuestro pecado. Yo no sé usted como padre, pero a mis hijos cuando estaban pequeños, ahora ya no porque ya están grandes, pero cuando estaban pequeños, usted sabe, como padres ya sabíamos lo que había pasado. Y yo siempre les decía algo y les decía, ok, les voy a dar la oportunidad que me digan la verdad. Si ellos me decían la verdad, no, de eso dependía la disciplina hacia ellos. Si ellos me mentían, yo ya sabiendo la verdad, eso quería decir que no había arrepentimiento en sus corazones y entonces era una disciplina diferente. Pero si ellos venían y me decían la verdad con una actitud arrepentida, pues también lo que seguía después era diferente. Lo mismo está diciendo Dios aquí. Él nos da la oportunidad de reflexionar, de mirar dentro de nosotros, de juzgarnos nosotros mismos. Y si el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos guía, nuestro llamado es al arrepentimiento, nuestro llamado es a la confesión, para que entonces sea Dios quien cambie, nos perdone. Porque eso nos lo dice en 1 Juan 1:9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es mejor juzgarnos a nosotros mismos, arrepentirnos, que dejar que el Señor nos alcance, mis amados, en nuestro pecado. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto al mundo, dice Pablo. Existen dos tipos de juicio. Está el juicio para aquellos que están en el mundo y está el juicio para los hijos de Dios, para su pueblo. Son diferentes. Para el mundo es una condenación eterna. Para su pueblo es una disciplina para evitar que seamos condenados juntamente con el mundo. Es que demos gracias a Dios cada vez que Dios nos disciplina, nos llama. Mira, cuando un pecado sale a luz, tómalo como la gracia de Dios. Que Dios sacó a luz ese pecado para darte la oportunidad de arrepentirte, de cambiar y darte la oportunidad de restauración.
Porque si Dios te permite continuar en ese caminar, en ese pecado, vas a llegar al final a ser juzgado con el mundo y no como un hijo de Dios. Por eso si algo está pasando, examinémonos a nosotros mismos. Y si Dios saca a la luz un pecado, dale gracias a Dios. No te enojes. Mejor dale gracias a Dios. Señor, gracias por que finalmente lo sacaste a la luz y ahora sí eso me permite comenzar de nuevo. Muchas veces la gracia de Dios es sacar un pecado a la luz. Y termina Pablo diciendo que cuando nos reunamos para la cena del Señor, esperémonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros. Somos una familia, nos esperamos, nos animamos los unos a los otros para ella. Pero también no confundamos de lo que hacemos en algunas mesas, en otras mesas. No es lo mismo que venir y acercarnos a la mesa del Señor. Ponte de pie, mis amados. Y te invito, te animo, que en 2 semanas, el 23 de agosto, estaremos tomando juntos como iglesia la cena del Señor. Invita a tus hermanos, invita a los que no están aquí, recuérdales para que no puedan perderse el que juntos podamos conmemorar, celebrar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, pero también recordar lo que Cristo está a punto de hacer también por nosotros. Déjeme orar y después regáleme 30 segundos más, que tengo un anuncio para usted. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque al venir a este lugar, primeramente, Señor, es un lugar donde tú deseas que tu pueblo se reúna para ser edificados, animados, que nos amemos los unos a los otros, que haya unidad entre hermanos. Señor, aquí en este lugar desaparece, oh Dios, cualquier división, porque todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Todos éramos pecadores, lejos de ti, inmerecedores de tu gracia y tu misericordia. Pero tú nos extendiste de tu gracia, ahora nos has hecho tus hijos. Permite que haya unidad en tu pueblo. Segundo, Dios, al acercarnos a la mesa, ayúdanos a estar conscientes constantemente del sacrificio que tú hiciste por nosotros, el alto precio que costó nuestra salvación. Y al tener entre nuestras manos, cuando lo hagamos, Señor, esa pieza de pan y esa copa, que recordemos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Y cada vez que lo hagamos, también recordemos que un día regresarás por nosotros. Pero ayúdanos no venir o no tomar esas cosas a la ligera, sino también llévanos como hijos tuyos a reflexionar, a autoevaluarnos a nosotros mismos, a examinarnos nosotros mismos. Y Señor, si hay algún pecado, si hay alguna actitud, si hay una acción, Señor, pensamientos que no estén yendo de acuerdo a tu gracia y tu voluntad, Señor, a la vida que tú deseas para nosotros, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú las reveles a nuestras vidas y nos des la gracia, Señor, llevarnos al arrepentimiento, a la confesión de pecado, para que nuestra comunión contigo no sea obstruida, oh Dios, y que cada vez que vengamos a este lugar y nos acerquemos a la mesa del Señor, podamos venir con un corazón limpio, con una conciencia limpia, Señor, para adorarte a ti y bendecirte, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a aquellos que nos conectaron. Regáleme 30 segundos, déjeme darle un anuncio muy rápidamente.